estimados participantes del curso. En esta ocasión nos vamos a detener en analizar la búsqueda de información que realizan los consumidores una vez que han detectado una necesidad o deseo que desean satisfacer y por tanto requieren información adecuada para poder resolverlo. Esta búsqueda se refiere a una indagación física de información como equivalente a conocimientos obtenidos y también a las actividades de procesamiento que se hacen. Esta búsqueda se refiere a una indagación física de información como equivalente a conocimientos obtenidos y a las actividades de procesamiento que se hacen para facilitar la toma de decisiones con respecto de una meta o objeto en el mercado. Por eso decimos que este momento de búsqueda de información es el proceso por el cual el consumidor busca y evalúa datos que le permitan tomar una decisión razonable. La búsqueda puede relacionarse con el conocimiento de productos, precios, puntos de venta y otros aspectos relacionados. La finalidad puede ser permitirle conocer cuáles son las alternativas que existen en el mercado o obtener información sobre atributos o criterios de cada una de las alternativas. Asimismo, esta información puede serle útil para comparar entre alternativas disponibles, para intentar justificar elecciones anteriores de productos o para resolver el conflicto entre comprar o posponer la decisión, asimismo como satisfacer la necesidad de información. Vamos a analizar entonces ahora la búsqueda de información por el consumidor. Esta búsqueda de información puede darse antes de la compra o puede ser una búsqueda continua. Ambas están condicionadas por ciertos determinantes, como son el tipo de participación en la compra. Cuando nos referimos al tipo de participación en la compra, estamos hablando del nivel de implicación del consumidor, de la sensación de que la decisión asociada es importante. Y en ella intervienen variables personales, como sus necesidades, valores, experiencias o intereses personales, pero también productos relacionados, diferenciaciones de marcas, canales de información, así como el tipo de riesgo percibido. Ese tipo de riesgo percibido puede ser un tipo de riesgo funcional, físico, financiero, social o psicológico. Vemos también que el ambiente de mercado es común a los dos tipos de búsqueda. Aquí tendríamos que tener en cuenta cuál es la disponibilidad de la información y la facilidad para obtenerla, la cantidad de opciones que se presentan, cambios frecuentes de precios, ubicación de comercios, entre otros. Y finalmente, entre los determinantes aparecen factores situacionales, que están relacionados con la urgencia de una necesidad, el tiempo disponible para poder decidir, las experiencias anteriores y también la aceptabilidad social, es decir, el riesgo social de la situación de búsqueda. Entonces, podemos ver también ahora cuáles son los motivos, cuál es la diferencia en el proceso de búsqueda antes de la compra. El consumidor ha reconocido el problema y entonces inicia una investigación con el deseo de tomar las mejores decisiones de compra. En cambio, en la búsqueda continua, que también puede ser considerada como una búsqueda progresiva, la búsqueda es una actividad independiente de la necesidad. No se lleva a cabo para resolver un problema. Muchos consumidores, sobre todo los experimentados, disfrutan buscando información sobre productos nuevos que van surgiendo en el mercado. Por eso, la motivación fundamental en la búsqueda continua o progresiva está relacionada con crear un banco de información para el futuro o experimentar diversión y placer. ¿Cuáles son los resultados? En el caso de la búsqueda antes de la compra, lo que se pretende es aumentar el conocimiento del producto y del mercado para tener mejores decisiones de compra y una mayor satisfacción en el resultado.
En cambio, en el proceso de búsqueda continua se da como resultado un mejor conocimiento del producto y del mercado, una futura eficiencia en la compra, la posibilidad de ejercer una influencia personal, es decir, el tener conocimiento puede influir sobre otros. También esto puede llevar a una mayor compra por impulso y a lograr una mayor satisfacción en la búsqueda. Veamos ahora distintos tipos de búsqueda. El primer tipo de búsqueda tiene que ver con una búsqueda de información interna. Puede considerarse la primera etapa. Es un proceso mental que consiste en recordar y repasar la información que se tiene almacenada en la memoria. El consumidor ha tenido experiencias directas, ha probado un producto, o experiencias indirectas. Por ejemplo, un amigo le ha hecho un comentario. Y esto se va a transformar en experiencias, en conocimientos que son guardados en un banco de memoria. Esta búsqueda consciente surge de la experiencia, surge de las actitudes, de la información recibida por otros o de pruebas anteriores que se ha hecho de un producto. Aquí podríamos establecer una diferencia entre lo que son los consumidores novatos que tienen poca experiencia y por tanto están más confiados en las experiencias ajenas, los novatos que tienen poca experiencia y están más confiados en experiencias ajenas, no dedican mucho tiempo a la búsqueda de información y recuerdan solo algunas de las características del producto. Por el otro lado, tenemos los consumidores experimentados que están mucho más familiarizados con los productos y atentos. Su búsqueda es selectiva y sus esfuerzos son más directos y eficientes. Veamos ahora entonces cómo estas experiencias y estos conocimientos son incluidos dentro de la memoria. Consideramos a la memoria entonces como el proceso de adquisición y almacenamiento de información para disponer de ella cuando se necesita. Este proceso tiene distintas etapas. El primero es la etapa de codificación. La información se registra para que el sistema pueda reconocerlo. Este registro puede tener distintos tipos. Puede ser de tipo sensorial. La información que se recibe está relacionada con color, con figura. Puede ser una información de tipo semántica, relacionada con asociaciones simbólicas. O puede ser una información de tipo episódica, que está relacionada con eventos que fueron vividos. Una vez que la información se registra, se produce un almacenamiento, es decir, esta información se integra a la que ya se encuentra en la memoria y queda guardada o almacenada hasta que se la necesite. Finalmente, la tercera etapa es la etapa de la recuperación, donde se tiene acceso a la información deseada cuando se la necesite. Entonces, de acuerdo a esto, podemos tener en cuenta distintos sistemas de memoria. Por ejemplo, la memoria sensorial. En la memoria sensorial, el almacenamiento es temporal. Lo que ingresa son sensaciones. La codificación es una representación directa de la realidad y la duración es apenas de una fracción de segundos. Si se presta atención, esta información, que dura muy poco tiempo, pasa al puente de la atención y entonces puede pasar al otro sistema de memoria, que es la memoria a corto plazo. En la memoria a corto plazo, el almacenamiento de la información es breve,
La codificación se da por agrupación indirecta y la duración dura menos de 1 minuto. Podríamos tener en cuenta, por ejemplo, cuando se nos pide que recordemos un número de teléfono. Y muchas veces en la memoria a corto plazo no hay una correspondencia eficaz con el mundo real. Cuando esto que ha sido almacenado se transforma en un procesamiento profundo, esta información entonces es transferida a la memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo el almacenamiento es casi permanente, la codificación es indirecta, se da por agrupación, por sentido, es decir, que se guarda aquello que sea significativo. Por eso la duración es a largo plazo, dura muchos años. Veamos ahora los tipos de búsqueda. Siguiendo con los tipos de búsqueda de información interna, anteriormente veíamos una información de tipo consciente. Podemos ver ahora una información interna, también disponible, de tipo pasiva, y está relacionada con el aprendizaje. El aprendizaje, que es el proceso por el que se adquieren conocimientos o experiencias sobre compras o consumos que se aplican en un futuro comportamiento, se refiere a un cambio relativamente estable en el comportamiento debido a la experiencia. Puede ocurrir por medio de asociaciones sencillas entre un estímulo y respuesta o por medio de una serie compleja de actividades cognitivas. Hay distintas teorías que explican el aprendizaje, algunas, como la teoría de aprendizaje conductual, que suponen que es el resultado de estímulos externos, otras como la del condicionamiento instrumental, que ocurre cuando la persona aprende a realizar conductas que producen resultados positivos y evita los negativos. Y finalmente el aprendizaje cognitivo, que se da como resultado de procesos mentales que están relacionados con la observación, la comparación, la ejecución y la recompensa. Podemos encontrar distintos tipos de aprendizaje. Un tipo de aprendizaje directo. En alguna ocasión anterior, la persona ya había buscado información importante o experimentado alguna alternativa. Entonces se da por búsqueda o experimentación en ocasiones previas. O un aprendizaje que puede ser de tipo incidental, por la simple exposición a estímulos durante algún tiempo u observación de otros, que da como resultado el aprendizaje de mucho material. En este caso sería la exposición a publicidad, a empaque, a promociones o a comportamientos que otros hayan tenido. Entonces, haciendo una síntesis sobre los procesos de búsqueda interna, podríamos ver cómo en la memoria tenemos una búsqueda de tipo consciente, cómo en el aprendizaje se tiene una búsqueda de tipo pasivo, donde se adquiere información sin buscarla, y esto entonces nos da como resultado la búsqueda de la información interna. La información interna puede ser satisfecha y suficiente, y entonces el proceso continúa. O puede ocurrir que la información ponga de manifiesto la imposibilidad de solucionar el problema, y entonces el proceso de decisión se detiene. Finalmente, la información puede resultar insuficiente, y entonces es necesario acudir a búsqueda de información externa. En la búsqueda de la información interna hay ciertas influencias que se tienen en cuenta, como la cantidad de información que hay almacenada en una memoria,
la conveniencia de elegir un nuevo producto, el grado de conflicto o la importancia que el producto puede llegar a tener como el consumidor. Dado el caso de que la información sea insuficiente, entonces es necesario pasar a una búsqueda de información externa. La motivación para hacer una búsqueda de información externa puede estar relacionada con la comodidad a realizar una compra más informada, la mayor probabilidad para tomar decisiones satisfactorias, el sentimiento positivo de saberse conocedor o beneficios económicos. Por eso, en la búsqueda de información interna, puede tratarse de buscar distintas categorías de la información sobre la existencia y disponibilidad de productos y servicios, información para poder establecer ciertos criterios de tipo valorativos, o también información sobre las propiedades y características que tienen las opciones. Las fuentes externas depende de lo que el consumidor ya sabe. Cuando no se conoce mucho, puede centrarse en precios, productos, en opciones para formar criterios de evaluación. En cambio, cuando se dispone de suficiente información, puede referirse a buscar datos al fin de evaluarlos. Dentro de las fuentes externas, podemos encontrar fuentes dominadas por el experto de marketing. Dentro de estas fuentes tienen que ver con las informaciones que brindan los vendedores, el tipo de empaque, los catálogos. Pero también hay otro tipo de fuentes que no son dominadas por el experto en marketing. Estas fuentes del público provienen de la comunicación interpersonal con otros, pero también con toda la información que se brinda desde los grupos de pertenencia y los grupos de referencia. En este punto, tanto los grupos a los que se pertenece como aquellos a los que no se pertenece pero se aspira a pertenecer, que son los grupos de referencia, brindan información como fuente externa que puede ser tomada y considerada por parte del consumidor. Y finalmente podríamos considerar fuentes de tipo neutrales, que son las proporcionadas por los medios masivos de comunicación, ciertos informes gubernamentales, las redes sociales o publicaciones dedicadas a las pruebas de producto.